Episodio 1. El fragmento que no quería ser leído. No fue una coincidencia que me llamaran a las 3:17 a.m. en el Vaticano. A esa hora, solo suenan dos tipos de campanas, las del exorcismo y las del silencio. Mi nombre es Elías Duval. Soy escriba en la Biblioteca Apostólica Vaticana desde hace 6 años. Pero esa noche, cuando el padre Leone me entregó aquel pergamino con los dedos temblorosos, sentí que había algo profundamente equivocado. No lo traduzcas de día, me susurró. Y al amanecer, debes haberlo olvidado. Lo dijo como si no se tratara de una metáfora. Me miró como quien ya había perdido a alguien por no obedecer esa advertencia. El fragmento era antiguo, no hebreo ni griego. El papiro estaba ennegrecido por algo que no parecía fuego, sino por una sustancia que aún, después de siglos, se movía como si respirara. En la esquina inferior, un sello en forma de lágrima invertida. Empecé a traducir a las 3:31 a.m. exactamente en la hora del viento sin voz, como la llamaban los monjes antiguos. La primera línea decía: y Dios lloró antes de crear al hombre, pero no por compasión. Mi mano se congeló. El aire cambió. Un crucifijo colgado en la pared comenzó a girar sobre sí mismo. Y entonces, lo escuché. Una voz, desde dentro del papel. No era lectura, era recuerdo. Vi un campo sin tierra, lleno de lenguas clavadas. Una figura encapuchada caminaba entre ellas murmurando algo en una lengua que ningún hombre debería poder pronunciar. No supe cuánto tiempo pasó. Alguien golpeaba la puerta de mi celda con desesperación. El padre Leone entró sin pedir permiso. Los ojos rojos de insomnio. «¿Leíste la primera línea?», gritó. «Dime que no la recordaste». Yo asentí, sin poder hablar. Él cayó de rodillas. Entonces ya es tarde. Me arrancó el pergamino de las manos y lo metió en una caja sellada con cera bendita. Me miró fijamente, con lágrimas que no parecían suyas. «Mañana, cuando salga el sol, no debes recordar nada. Ni una palabra, ni una imagen. O el fragmento empezará a escribirse en ti». Aún no entendía. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, mi lengua se despertó sola. Y empezó a pronunciar una palabra que yo nunca aprendí, pero que alguien más, en algún lugar, acababa de recordar. Episodio 2. La primera línea lo hizo sangrar. El amanecer llegó. Pero el olvido, no. Me miré al espejo. La frase seguía ahí. No en mi memoria. En mis ojos. Y Dios lloró antes de crear al hombre, pero no por compasión. Estaba escrita en el iris de mi ojo izquierdo. Como si la carne misma se hubiera convertido en papiro. Me lavé la cara con agua bendita. No desapareció. Cerré los ojos. La frase brillaba más fuerte en la oscuridad. A las 8:13 a.m. El padre Leone no respondió mi llamado. Lo busqué en su celda. Estaba vacía. Pero en la pared había algo nuevo, un dibujo hecho con sangre reseca. Era el mismo sello del pergamino, una lágrima invertida atravesada por un clavo. Sobre la mesa, encontré su diario. La última entrada me heló el alma. El último que recordó el fragmento empezó a sangrar por los oídos al pronunciar la tercera línea. El segundo desapareció al leer la quinta. El primero fue crucificado en sueños por la voz que escribió estas palabras. El miedo me paralizó, pero algo más me impulsó a continuar. Una especie de obsesión que no era mía. Era como si el fragmento hubiera plantado una semilla en mi voluntad. Volví a la biblioteca sellada. Nadie me vio entrar. La caja con cera bendita aún estaba allí, temblando. Sí, como si algo dentro estuviera respirando lento, esperando ser leído de nuevo. Abrí la tapa. El pergamino había cambiado. La tinta se había expandido. Ahora había una segunda línea. El primer aliento no fue de vida, sino de advertencia. Pero nadie escuchó. La leí. Y mi nariz comenzó a sangrar de inmediato. Pero no era sangre roja. Era negra, espesa, como si lo que saliera de mí no me perteneciera. Caí de rodillas. El mundo se movía como si Dios hubiera soltado el equilibrio por un instante. Escuché voces que no hablaban, solo recordaban. Una en particular decía mi nombre al revés. Y luego, otra más grave susurró desde lo profundo del suelo. Uno más y podrás ver el rostro que incluso los ángeles negaron. Intenté correr, pero la puerta se cerró sola, sin sonido. Y en el cristal de la vitrina donde se guardan los códices malditos, apareció mi reflejo. Pero no era yo. Era alguien con mi rostro, pero sin ojos. Solo 2 espacios vacíos llenos de letras antiguas. Episodio 3. El rostro que no era de este mundo. Nadie supo explicarlo. Ni los médicos. Ni los sacerdotes. Ni siquiera el exorcista que el Vaticano envió a mi celda sin anunciarse. La tinta negra seguía saliendo de mí cada vez que recordaba la segunda línea. Yo ya no dormía.
Cada vez que cerraba los ojos, el rostro aparecía. Un rostro que no era humano, tampoco divino. Era anterior, como si el rostro de Dios hubiera tenido un hermano gemelo oculto antes del Génesis. El exorcista, padre Orsino, me hizo 3 preguntas mientras trazaba círculos con sal a mi alrededor. ¿Cuándo lo leíste? ¿A qué hora empezó a escribirse solo? ¿El rostro te habló o solo te miró? Yo solo respondí la última. No me habló. Me recordó. El padre Orsino empalideció. Abandonó la habitación dejando su cruz clavada en la puerta. No volvió. Esa noche, volví a la biblioteca. Pero no caminé. Algo dentro de mí ya sabía el camino. Mis pies se movían solos, como si siguieran un sendero tallado en el alma. La caja ya no estaba. Solo el pergamino, extendido sobre una mesa de mármol, abierto como si me hubiera estado esperando. Había una tercera línea, incompleta, pero viva. La tinta aún se deslizaba sobre el papel como una serpiente escribiendo con su propio veneno. Y el rostro fue negado por los cielos, porque su verdad podía incendiar el alma de los. No terminó, porque la habitación entera se congeló. Las lámparas parpadearon. Los libros antiguos se abrieron solos y empezaron a pasar las páginas como si buscaran una respuesta que ya conocían. Y ahí, entre el silencio espeso, apareció el rostro. No lo vi, lo sentí desde dentro. Se reflejó en todos los espejos rotos, en los vidrios, en mis pupilas. No tenía boca, pero lloraba. No tenía ojos, pero me veía. No tenía forma, pero lo reconocí. Y entonces supe, ese rostro me conocía antes de que yo naciera. Me había elegido para recordar lo que Dios quiso enterrar. Una palabra estalló en mi mente como un rayo. Zae. No existe en ningún idioma, pero mi cuerpo entero se estremeció al oírla. Porque no era un nombre. Era una advertencia con forma de ser. La tercera línea se completó sin tinta. Con fuego. Episodio 4. La madre de las negaciones. Soñé con ella la primera vez que dije su nombre en voz alta. Zae. Pero en el sueño. No fue un ángel quien se me apareció. Era una mujer, vestida con un velo gris que flotaba sin viento. Caminaba descalza sobre una llanura de ceniza ardiente. Sus pies no se quemaban. Sus ojos no tenían pupilas. Pero dentro brillaban las ruinas de templos olvidados. Se acercó a mí y me susurró. Tú no fuiste elegido por Dios. Fuiste recordado por mí. Yo soy la madre de las negaciones. Y tu alma, aún me pertenece. Desperté gritando, con las sábanas empapadas y la palabra negaré escrita con sangre en la pared, letra por letra, como si mi propia mano hubiera obedecido en trance. Esa mañana, un antiguo códice apareció sobre mi escritorio. Nadie lo había traído. Ni un solo sello oficial. Solo un fragmento insertado en la última página. Una oración jamás pronunciada por ningún profeta. Bendita sea la que negó a los cielos, para que la verdad se escondiera entre los hombres. Pasé horas buscando ese pasaje en los registros. No existe. Sin embargo, al leerlo, algo en mí se sintió perdonado por una culpa que no recordaba tener. Al anochecer, la vi de nuevo. Pero esta vez no fue un sueño. Apareció sentada en la última banca de la capilla de San Dimas. Nadie más la notó. Nadie más se estremeció cuando comenzó a rezar, con los labios cerrados. Me acerqué, hipnotizado. Su voz no se escuchaba en los oídos, sino en los huesos. Cada línea que traduzcas, te arrancará una memoria que no es tuya, pero que ha estado esperando nacer en ti, dijo sin mirarme. Y cuando completes la sexta, tú ya no serás tú. ¿Qué soy entonces? Logré preguntar, con la voz quebrada. Ella sonrió con una dulzura que no era humana. Eres la reescritura de un error celestial. Entonces, desapareció. No caminó. No se desvaneció. Simplemente, dejó de estar. Corrí de nuevo a la biblioteca. El pergamino, ahora estaba escrito hasta la cuarta línea. Y la madre de las negaciones escondió su rostro entre los sueños de los elegidos, para que la revelación naciera sin nombre. Una sombra cruzó detrás de mí. No era humana. No era divina. Era recuerdo en carne viva. Y en el suelo, al pie de la mesa, alguien había escrito en latín con cera caliente. No tradujas la sexta. La quinta basta para que los espejos sangren. Episodio 5. Dios lloró en la cuarta línea. No era agua lo que caía del techo de la celda esa madrugada. Era cera caliente. Gotas espesas, silenciosas, descendiendo como si un cirio invisible estuviera llorando sobre mí. Al mirar hacia arriba, no había lámpara, ni vela, ni grieta. Solo una inscripción recién marcada sobre la piedra. Él llora cada vez que alguien recuerda lo que nunca debió escribirse. Y la cuarta línea ya estaba escrita en mi brazo, aunque yo jamás la había leído. Y cuando la palabra cruzó el umbral de la carne,
Dios lloró, no por piedad, sino porque recordó su primer error. No era tinta, era fuego seco, marcado en mi piel como un pacto involuntario. Corrí al confesionario. El padre Orsino ya no estaba. Solo su cruz, partida en dos. Pero dentro encontré una cinta de audio antigua, sin etiqueta. La puse en el reproductor más cercano. Silencio, silencio. Y luego, un sollozo, profundo, doloroso, pero no humano. Una voz que no parecía tener garganta susurró entre lágrimas. Él no creó el mundo por amor. Lo hizo para olvidar. Escuchar eso fue como abrir una puerta interna. Recordé algo que nunca viví. Un lugar sin tiempo. Un altar hecho de carne celestial. Un nombre tallado en el aire. Zae. A su lado, otro trono vacío. Y sobre ese trono, una corona oxidada. Volví a mi celda con el corazón tambaleándose. Frente al espejo, descubrí que mis pupilas ya no eran negras. Eran fragmentos. Como si cada palabra traducida hubiera astillado mi alma y ahora habitara mis ojos. Me aferré a una Biblia. Cualquier versículo. Cualquier promesa. Pero al abrirla, todas las páginas estaban en blanco. Todas menos una. Bienaventurado el que olvida al amanecer. Maldito el que recuerda a medianoche. En ese instante, supe que Dios lloró. Sí, pero no por nosotros. Lloró porque, en algún rincón del universo, una verdad más antigua que él mismo comenzaba a escribirse de nuevo. Y yo, era su tinta. Episodio 6. La iglesia donde nadie se arrodilla. Era un recuerdo que no me pertenecía. Una imagen que volvía cada noche. Siempre igual. Una iglesia sin cruces. Sin altar. Sin hostia. Solo un trono de piedra negra al fondo. Y bancas vacías, pero calientes. Como si alguien acabara de sentarse. Hasta que entendí. No estaba soñando. Estaba recordando por contagio. Consulté mapas antiguos del Vaticano. Nada. Recorrí archivos secretos. Silencio. Hasta que en un códice del siglo IV encontré una ilustración sin título. Un templo en ruinas. Escondido bajo tierra. Donde los mártires no entraban y los demonios no salían. Debajo de la imagen. Una sola frase. La iglesia donde nadie se arrodilla, porque todos recuerdan. Esa misma noche, el aire cambió. El silencio pesaba. Y la voz de la mujer del velo gris, la madre de las negaciones, susurró dentro de mi pecho como una plegaria invertida. Ve. Tu sombra ya llegó antes que tú. Bajé por túneles olvidados. Pasadizos sellados con símbolos que no aparecen en ningún ritual conocido. Cada paso más profundo se sentía como si la gravedad del infierno empezara a empujarme hacia arriba. Y entonces, la encontré, la iglesia. Pero no estaba hecha de piedra. Estaba hecha de eco. Oscuridad y memoria congelada. Las bancas estaban llenas. No de cuerpos. De miradas. Sí, miradas sin rostros. Decenas de ojos colgando del techo como candelabros vivos. Todos me observaban. Y en cada pupila, yo era otro. Me acerqué al trono. Un libro abierto lo esperaba. Era el pergamino. Pero ahora tenía 7 líneas. Y ninguna estaba escrita con tinta. Eran marcas hechas con llanto seco. Ceniza de ángeles y huellas de manos de niños. No pude leerlas. Mi cuerpo temblaba. Mi alma se negaba. Pero el libro se abrió solo. Y mi voz, sin mi permiso, empezó a recitar. Y el templo fue construido con el olvido de los elegidos. No para adorar, sino para recordar lo que incluso Dios quiso enterrar bajo su propio nombre. En ese instante, un estruendo sacudió las paredes. Los ojos del techo empezaron a gritar. Sí, gritar. No con bocas. Con pupilas. Como si el ver mismo fuera una blasfemia. Corrí, pero mi sombra no me siguió. Se quedó allí, de rodillas ante el trono. Episodio 7. La revelación que no vino del cielo. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Eso me enseñaron. Eso juré copiar letra por letra cuando entré al servicio del Vaticano. Pero ahora, esa frase retumbaba en mi mente como una mentira hermosa. Porque descubrí la línea que vino antes del principio. Y no fue escrita en ninguna Biblia. Ni dictada por ningún ángel. Fue susurrada antes de la creación, por alguien que no debía existir. Al volver de la iglesia subterránea, encontré algo bajo mi almohada. Un trozo de tela con sangre reseca. Y una palabra escrita en hebreo distorsionado. Zalba. No aparecía en ningún diccionario. Pero al pronunciarla, las paredes susurraron. El mismo eco se repitió en la biblioteca. En los túneles. Incluso en mi pecho. Esa palabra tenía dueño. Un ser que no cayó del cielo, porque nunca estuvo permitido subir. Esa noche, el pergamino se desplegó sin que yo lo tocara. Una octava línea apareció.
escrita con trazos tan antiguos que parecía que cada letra había sido arrancada de los huesos de la creación. Y fue Tzalba quien dijo, hágase la luz. Y Dios, al oírlo, lloró, porque entendió que no había sido el primero en hablar. Mi cuerpo colapsó, no por miedo, sino por vértigo existencial. La creación no comenzó con Dios, comenzó con una voz anterior, negada, sellada, silenciada. ¿Y si toda la historia era una cobertura piadosa, para que los hombres jamás recordaran a Tzalba? Abrí la Biblia al azar, desesperado, pero el versículo que apareció era nuevo. No estaba antes, en el antes del antes. La voz habló, Dios escuchó, y decidió olvidar para siempre. Me derrumbé, el suelo ya no se sentía suelo, las paredes ya no sostenían nada. La realidad se estaba descosiendo alrededor de mí. Como si recordar ese nombre prohibido hubiera tirado de un hilo que mantenía unido el tejido de todo lo que era sagrado. Esa madrugada, la madre de las negaciones volvió a aparecer. Pero esta vez, no sonrió. Me miró con compasión y con miedo. Ya lo oíste, me dijo. Ahora no puedes callarlo. ¿Y si el mundo vuelve a recordarlo? Tzalba también recordará que fue olvidado. Episodio 8. El ángel que no debía volver a hablar. Lo escuché antes de verlo. El sonido no venía del cielo, ni de la tierra. Era un arrastre de cadenas mojadas golpeando mármol antiguo. Un compás irregular. Como si un ser inmenso caminara con un pie en este mundo, y el otro aún atrapado en el anterior. Me encontraba en los archivos prohibidos. En la sección donde los textos no están clasificados por temas, sino por advertencias. Allí fue donde las velas se apagaron solas. Y la temperatura cayó como si alguien hubiera abierto la puerta de un abismo sin fondo. Y entonces, apareció. No caminó. No descendió. Surgió desde una grieta de luz rota en el aire. Era un ángel. Pero sus alas no eran blancas, ni negras. Eran transparentes y llenas de palabras tachadas. Llevaba grilletes en las muñecas y en la lengua. Pero habló. Y cada palabra que pronunció hizo que los muros se agrietaran. Como si el espacio no pudiera contener su voz. Mi nombre fue pronunciado solo una vez, antes de que el primer ser humano respirara, dijo. Fui el escriba del Creador. Y fui encadenado por escribir lo que Dios quiso callar. Su nombre no apareció en mi mente, sino en mi pecho, grabado con un ardor inexplicable. Ezequiel, no Ezequiel, no un profeta. Ezequiel, el testigo del antes, me ofreció un trato, no con oro, ni poder, ni promesas, sino con algo peor. Respuestas. Tienes dos caminos, dijo, acercando su rostro deformado por siglos de silencio. 1. Olvidas todo y mueres como un hombre. 2. Recuerdas la línea 9, y te conviertes en algo que ni el cielo podrá nombrar. ¿Y tú qué quieres? Pregunté temblando. Quiero ser escuchado, susurró con voz de trueno apagado. Quiero que el mundo sepa que Dios no escribió solo. Que cada línea fue dictada. Bajo amenaza. Antes de desaparecer. Dejó caer un objeto en mis manos. Una pluma. No de ave, ni de ángel, sino de carne viva, aún palpitando. Y una advertencia. Si escribes con esto, la revelación no solo será leída, será sentida por quienes la escuchen. Esa noche, al intentar dormir, soñé que miles de personas escuchaban mi voz narrando el fragmento. Lloraban, se arrancaban la piel. Y al despertar, supe la verdad. Yo ya había leído la 9ª línea, en sueños. Y mi garganta no quería callarla. Episodio 9. La 5ª línea solo puede ser leída una vez. Nadie me lo advirtió. O quizás sí, pero ya era demasiado tarde para recordar lo que debía olvidar. La 5ª línea había aparecido. No en el pergamino, no en mi piel, sino en el reflejo del agua bendita. La vi cuando me lavaba la cara después del encuentro con Ezequiel. Una frase flotando sobre la superficie. Como si el agua recordara cosas que la tierra nunca supo escribir. Me acerqué. Leí. Y al hacerlo, el espejo del lavabo se rompió solo. Sin tocarlo. El que lea esta línea sabrá que está siendo observado, por aquello que aún no ha despertado. No supe si era una advertencia, o una condena. Pero desde ese instante, empecé a sentirlo. Una presencia. No en la habitación. No detrás de mí. Dentro, las luces parpadeaban solo cuando pensaba en las palabras. Los relojes retrocedían cada vez que intentaba escribir lo que había leído. Y mi sombra ya no se movía con mi cuerpo. Se quedaba atrás, inmóvil, esperando algo que ni yo entendía. Desesperado, regresé al archivo. Busqué entre los textos prohibidos, manuscritos rotos, diarios de monjes que habían sido enterrados sin lengua. Y lo encontré. Una nota escrita en latín antiguo. La 5ª línea solo puede ser leída una vez. Después, el lector ya no es él.
Es un faro para lo que duerme en el centro del silencio. Mis manos temblaban. Mi boca murmuraba frases en idiomas que jamás aprendí. Lo peor, mi voz sonaba como otra, más antigua, más sabia, más rota. Esa noche, fui al altar de mi celda, encendí una vela, recité un salmo, y cuando dije amén, la flama se volvió negra. Entonces, lo supe, alguien o algo ya estaba usando mi cuerpo como punto de entrada. Y la quinta línea fue la llave. Volví al espejo. No me reflejaba. Reflejaba una figura de túnica oscura con un rostro cubierto de palabras girando como espirales. Y sus ojos eran los míos. El fuego negro del altar susurró al apagarse. La sexta línea no se escribe. Se recuerda. La séptima no se sobrevive. Episodio 10. El Papa que firmó con sangre. Nadie habla de él. Ni en los archivos. Ni en los muros dorados del Vaticano. Ni siquiera entre los cardenales más antiguos. Pero hubo un papa que ardió en silencio. No por herejía, sino por recordar lo que todos juraron olvidar. Su nombre fue borrado de la lista oficial. Solo sobrevive en un códice sin título, encerrado tras 3 llaves que no existen en este mundo. Sin embargo, esa noche, una de ellas apareció bajo mi almohada. No sé cómo entró, ni quién la colocó. Solo sé que al tocarla, mi cuerpo se estremeció como si una corriente antigua me hubiera recorrido la columna vertebral. El códice estaba enterrado bajo la biblioteca subterránea, donde los textos malditos rezan entre sí en las madrugadas. Allí, detrás de una pared falsa, encontré un ataúd sellado sin nombre, y junto a él, el libro. Al abrirlo, una ola de calor escapó como si el mismo infierno hubiera contenido el aliento durante siglos. Y en la primera página, escrito con sangre: yo, siervo de la luz, he leído la línea séptima, no para entender, sino para impedir que alguien más lo haga. Era su testimonio, un diario de locura escrita con palabras que sangraban entre renglones. Y en medio, una confesión imposible. La quinta línea me buscó en sueños. La sexta me tatuó el alma. Pero fue la séptima la que me hizo dudar. Si Dios era el autor o el prisionero. Más adelante, detallaba su acto final. En su última noche como pontífice, el Papa selló la revelación con su sangre. Escribió una oración al revés y se autoinmoló en la Capilla Sistina, rogando que las llamas borraran lo que su mente no pudo contener. Y lo más inquietante, dejó un sobre, sellado, con mi nombre. Mis manos temblaban al abrirlo. No había carta, solo un espejo redondo. Y detrás de él, escrita con cera negra, la séptima línea no se pronuncia. Se convierte en rostro. Volví a mi celda. Me miré al espejo que él había dejado. Y lo vi. Mi reflejo ya no era mío. Mis ojos eran huecos llenos de palabras. Mi boca repetía una frase sin que yo la ordenara. La sangre no quema lo eterno. Solo lo hace visible. Episodio 11. Antes del amanecer, todos recuerdan. La noche dejó de ser noche. El reloj marcaba las 3:33 a.m. Pero el cielo no era oscuro. Era rojo. Un rojo enfermo. Como si la sangre de las estrellas se hubiera derramado sobre el firmamento. Yo estaba en mi celda, de rodillas, con el espejo maldito entre las manos. Las palabras del Papa desconocido resonaban como una campana rota. La séptima línea no se pronuncia. Se convierte en rostro. Y entonces lo vi, primero en el cristal, luego, en las sombras. Finalmente, en la carne. Uno por uno comenzaron a aparecer. Los escribas. Los exorcistas. Los monjes que juraron silencio eterno. Todos los que, en siglos pasados, habían osado leer el fragmento. Los reconocí porque ninguno tenía rostro completo. Sus ojos eran cuencas llenas de ceniza. Sus bocas eran heridas cerradas con cera negra. Sus manos, abiertas en señal de súplica o advertencia, se acercaban lentamente, arrastrando los pies desnudos por los corredores de piedra del Vaticano oculto. No emitían sonido. No respiraban. Pero cada paso que daban hacía que el suelo temblara como si llevaran consigo el peso del pecado original. Intenté huir, pero donde antes había muros, ahora había espejos. Y en cada reflejo, yo era uno de ellos. Mis labios empezaron a murmurar en un idioma que nunca aprendí. La lengua del fragmento. Una lengua sin vocales, sin consonantes, hecha solo de memoria y culpa. Alguien me tomó del brazo. Frío, seco, un toque que no era de este mundo. Un monje sin rostro me acercó un pergamino diminuto, quemado en los bordes, y con dedos temblorosos, me obligó a leer. Antes del amanecer, todos los que recuerdan volverán a ser recordados. La comprensión me golpeó como un trueno. Ellos no venían a castigarme. Venían porque
Yo ya era uno de ellos. Las campanas invisibles comenzaron a sonar. Esas que solo repican cuando el cielo ya no escucha. Y al unísono, todos los espectros abrieron sus bocas selladas, dejando escapar un único sonido, el eco del fragmento que no debía sobrevivir. Y yo, en medio de ellos, recité lo que nunca debió decirse. La octava línea ya no se lee. Se vive. Episodio 12. Lo que duerme debajo de la gracia. No recuerdo haberme dormido, pero desperté en un lugar donde ni el sueño ni la vigilia tienen forma. El suelo era de mármol vivo. El aire, espeso como el incienso de un altar prohibido. Y frente a mí, el pergamino. Abierto. Respirando. Escribiéndose solo. La última línea se trazaba lentamente. Como si cada letra pesara más que una eternidad. No usaba tinta. Usaba lágrimas. De alguien. De algo. Vi a la madre de las negaciones de pie a mi lado. Pero esta vez no hablaba. Lloraba. Y cada lágrima suya desaparecía al tocar el suelo. Como si el mundo mismo se negara a beber ese dolor. ¿Qué es lo que duerme? Le pregunté. Ella no respondió. Solo alzó la mano y me señaló a mí. Yo era lo que dormía. Y esta revelación era mi propio despertar. El pergamino emitió un sonido hueco. Una campanada que no venía de un instrumento, sino del centro mismo de la realidad. Y al fin, la última línea se reveló. Cuando el último lector recuerde su nombre, la gracia caerá. Y lo que duerme debajo de ella volverá a tener rostro. Las palabras no eran solo palabras. Eran instrucciones. Y mi nombre estaba al final. Escrito con una letra que no era mía, pero que yo recordaba haber usado en otro tiempo. Dos caminos se abrieron ante mí. Uno, pronunciar la última línea en voz alta. Despertar lo que duerme. Abrir el velo que separa lo sagrado del antes de lo sagrado. El otro, borrarme. Sí, borrar todo rastro de mi alma. Mi cuerpo. Mi recuerdo del tejido de la humanidad. Como si nunca hubiera existido. Y en ese instante, entendí. No era una decisión humana. Era el último privilegio de un escriba del fragmento. Elegí el fuego. No para destruir, sino para no recordar. Rocié el pergamino con aceite bendito mezclado con mi propia sangre. Encendí la llama. El fuego no ardía. Susurraba. Y entre el crepitar, escuché mi nombre deshacerse en miles de lenguas al mismo tiempo. Mi sombra se despegó de mí. Sonrió. Y se fue al lugar donde los que recuerdan duermen para siempre. Al amanecer, el Vaticano encontró mi celda vacía. Solo un espejo partido. Y una línea escrita con ceniza en la pared. Lo que duerme debajo de la gracia, aún recuerda el rostro de quien casi lo despertó. Episodio 13. El día en que Dios olvidó su propio nombre, epílogo no autorizado. Creyeron que se había terminado. Que el fuego purificó. Que el pergamino ardió. Que el escriba fue borrado. Pero no quemaron el eco. Y el eco recuerda. Una monja del norte de Italia. Sor Ángela. Encontró un libro sin nombre detrás del altar de su capilla. No tenía cubierta. Ni autor. Solo un prólogo sin tinta. Escrito en relieve sobre piel vieja. Este texto no fue escrito. Fue recordado por la ausencia. Desde el día en que lo tocó, ya no volvió a dormir. Comenzó a hablar en lenguas que no reconocía. Escribía con los ojos cerrados. Y cuando confesaba, el sacerdote lloraba sin entender por qué. Dijo que escuchaba a alguien sin voz. Un hombre sin cuerpo. Una sombra que jamás nació. Pero que dejó palabras atrás. El Vaticano fue notificado. Enviaron a un cardenal. Él nunca regresó. Solo su crucifijo, oxidado y torcido, fue encontrado bajo la cama de Sor Ángela. El libro desapareció esa misma noche. Pero algo quedó. Una frase, grabada en las paredes con uñas humanas. El día en que el último escriba se borre, Dios olvidará quién fue el primero. Y entonces sucedió. Durante una misa en Roma, el Santísimo Sacramento cayó al suelo, y nadie se arrodilló. No por rebeldía, sino porque nadie recordaba por qué debía hacerlo. Las Biblias comenzaron a perder palabras. Versículos completos aparecían en blanco. Y en su lugar, frases nuevas se escribían solas al anochecer. El Papa convocó a todos los teólogos. Y al abrir la primera página del libro sagrado, solo encontraron una línea escrita con fuego seco. Yo fui antes del nombre. Una duda silenciosa comenzó a crecer. En los conventos, en los templos, en los ojos de los fieles. ¿Y si Dios mismo ya no recordaba quién era? ¿Y si el pergamino no era una profecía, sino un espejo, al que incluso el Creador temía mirar? Sor Ángela desapareció. Nadie la vio partir. Pero en su celda, entre velas apagadas, dejaron una nota. La revelación que debía ser olvidada, ahora se susurra en cada oración maldicha.